Y seguimos aquí en el estudio número 2 de esta casa de Radio Realejos con más información. Y ahora vamos a quedarnos en el municipio de Los Realejos, donde está nuestro próximo invitado. Él se llama Javier Lima Esteves, es historiador de nuestro municipio de Los Realejos, es una persona muy joven, pero tiene ya sus tablas, y lo digo bien, porque digamos, tiene una trayectoria donde ha trabajado, ha investigado mucho y al final con él siempre aprendemos muchas cosas de esas publicaciones que ha ido poniendo, pues al final vamos leyéndolas y descubrimos siempre datos nuevos. Y eso es lo que quiero hoy compartir con los amigos oyentes, el trabajo que ha ido haciendo en estas últimas fechas y que incluso se ha publicado en puertodelacruz.com y ha tenido que ver pues con una fiebre que sucedió en una época determinada y que llegó a extenderse ahí como una pandemia. Así que hoy queremos hablar con Javier Lima sobre este aspecto y seguramente analizaremos otras cuestiones, porque miren que por aquí tenemos ilustres personalidades que han dejado huella en otras épocas y los historiadores siempre están ahí y recurren a algunos de los datos, como me viene a la mente ahora José Agustín Álvarez Rizo. Don Javier Lima, un saludo, para mí es un placer saludarte siempre, ¿cómo estás? Saludos, José Manuel, saludos a los radioyentes, pues muy bien y has acertado de pleno, es decir, José Agustín Álvarez Rixo, en estos últimos días, y ya meses y años, llevamos investigando sobre esta persona, sobre este ilustre portuense, que no deja de darnos buenas sorpresas y noticias sobre nuestro pasado desde diferentes puntos de vista. Sí, señor, y además en esos artículos tuyos, que ahora iremos a hacer referencia, antes que nada, y aunque fuera un poco de salirnos de lo que ya estábamos iniciando, a mí me gustaría hacerte dos preguntas clave, por lo menos de presentación de cara a los amigos oyentes que están en la FM 107.9 y también aquellos que nos siguen en internet, en radiorealejos.com y en YouTube y también en el Facebook. ¿Cómo nace en ti esto, la pasión tuya que tienes por la historia, Javier? Pues es algo que se remonta ya a la etapa del instituto y yo creo que ya incluso desde la niñez, el hecho de ir conservando recortes de prensa, buscando fotografía, la curiosidad, que yo creo que es innata al historiador, ¿no? El hecho de preguntar, uno siempre, yo creo que el ser humano es curioso por naturaleza, pero esa curiosidad que se mantenga y sobre todo la necesidad de profundizar, cuando ves una imagen, preguntar quiénes son, por qué están ahí, quiénes eran, en qué edad, en qué momento nacieron, en qué momento fallecieron. Yo creo que esa es una curiosidad que siempre he tenido, es decir, desde muy pequeño y que a lo largo de los años he ido materializando. Estudié en la Universidad de La Laguna Historia y que luego intento transmitir a mi alumnado porque desde hace 4 años soy profesor también de Geografía e Historia en instituto. Pues la verdad que es una trayectoria importantísima y ya cuentas con muchos artículos, con muchas publicaciones y de hecho pues esto te va a seguir animando con toda la juventud que tienes por delante, el trabajo, una vida por delante importante para seguir rebuscando entre papeles, por decirlo de alguna manera, y dejando para los que vienen de atrás datos firmes, para que la historia la podamos ir conociendo poquito a poco, ¿no? Total, total. Y sobre todo yo creo que el objetivo que siempre debe tener el historiador es que intentar dejar huella, descubrir sobre ese pasado y sobre todo que en el futuro tener en cuenta que la historia es una ciencia que sigue abierta, abierta a nuevas investigaciones, abierta a nuevos campos de interpretación y lo que hace 50 años se pudo haber investigado se puede volver a formular y que no hay campo cerrado en la historia, sino que estamos siempre pendientes de descubrimientos, de datos, de referencias que pueden en muchos casos incluso alterar determinadas interpretaciones sobre nuestro pasado y yo creo que eso es algo también muy positivo de la historia, el hecho de que nunca está cerrado sino en constante evolución y aprendizaje gracias
a la labor de tantísimos investigadores, historiadores, muchas veces practican su tiempo libre o lo emplean su dinero en realizar investigaciones para el disfrute de todos. Y a lo mejor un dato que lo andas buscando te puede tardar meses y luego tienes que mirar si es verdad o no es verdad, porque muchas veces se cometen erratas y quedan ahí publicadas y no son ciertas. Y ahí está la labor y el trabajo de ustedes. Total. Por ejemplo, en el caso que mencionamos de Álvarez Rixo, hay una referencia muy precisa a ese respecto. Él, en los años 80 se publica una de sus obras dedicadas a Arrecife, a Lanzarote, y en esa obra hay una serie de erratas, de errores que aparecen en la misma, pero como consecuencia de que su autor trabajó con una documentación un tanto inexacta, con un material de impresión fotocopiado de baja calidad, y hace unos pocos años se volvió a hacer un estudio sobre ese mismo tema, gracias al Ayuntamiento de Arrecife y al Cabildo de Lanzarote, y ahí se corrigieron muchos errores que en su momento el editor, sin ninguna maldad, sino simplemente por el hecho de haber recibido una copia fotocopiada de baja calidad. En esos momentos nos da a entender un poco la necesidad también de contrastar los datos y de esforzarnos por buscar muchas veces la huella que queda en nuestro pasado. Claro, yo voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero yo creo que puede servir, ¿eh? Y como yo también hago aquí en esta casa, no solo este programa del magazine, sino el programa de deporte, si tú vas un día para cubrir una información, pues no sé, una carrera, pues tendrás que poner exactamente el nombre y apellido y a lo mejor el club de procedencia de la persona que a lo mejor ganó la carrera. Si en vez de ser José Manuel le pones Juan Manuel, queda ahí para la historia y tú vas a decir, bueno, en el año no sé qué, ¿quién ganó aquella carrera? Vas allí a la historia y te encuentras Juan Manuel y resulta que no es Juan Manuel, es José Manuel. Entonces, claro, si empiezas a copiar eso, llegará un momento en que estás dando un dato erróneo. No sé si el ejemplo está bien. El ejemplo a mí me parece muy bueno, lo que acabas de señalar, y yo, por ejemplo, incluso, por lo que comentas, ya no es el hecho de ir al pasado, ya no es irnos a 200, 300 años, 400, sino en casos cercanos, es decir, yo incluso buscando información hace poco en el Puerto de la Cruz, de 40, 50 años, no más, de antigüedad, por el hecho de ser nombres ingleses o nombres extranjeros, se transcriben mal y luego a la hora de buscarlos en actas y en documentos oficiales, es un poco caótico, porque vamos a buscar nombres de figuras que estuvieron en el puerto y aparecen de diferentes nombres, haciendo referencia a la misma persona, y es muchas veces porque la persona que lo anotó o no tenía el dato preciso o lo escribía como le sonaba, pero Claro. o que se altera con el paso del tiempo. Sí, señor. Bueno, pues vamos a lo que hoy queríamos compartir un poquito para los amigos oyentes, después ya de conocer a modo de pincelada pues a nuestro invitado un poquito más en esta presentación. Pues Javier, muchas veces pues haces artículos, unos ven la luz más rápido que otros tardarán un poquito más, pero hoy en día se te sigue, y además estás publicando mucho y la última referencia fue en puertolacruz.com, ¿no? Sí, así es, desde hace algún tiempo, gracias a Jesús, pues tengo ese espacio para poder canalizar artículos. Entre el 2014 al 2019 tenía una columna por semana en La Opinión, pero ya es un periódico que no existe, La Opinión de Tenerife, y ahí durante 5 años, semanalmente, intentamos también hacer crónicas que siempre o casi siempre giraban sobre una misma línea, es decir, efemérides, personajes para el recuerdo, datos, anécdotas, curiosidades, y muchas veces siguiendo el hilo conductor que ahora mismo empleo también con Jesús en puertodelacruz.com, que es José Agustín Álvarez Rixo. ¿Y qué nos podría destacar de él? Porque yo decía que muchas veces, por aquello de que los ciclos se repiten, muchas veces se ha hablado de pandemia, no era lo mismo de antes a las que últimamente conocemos, pero deja a mucha gente por el camino, las dificultades que había, y claro, tenemos que recurrir a lo que ya estaba escrito, pero ha habido de esto también muchas veces, ¿no? Y de diferentes maneras, ¿no?
Total, él identifica, él realiza en sus estudios, en sus aportaciones, que son múltiples, algunas todavía sin conocer, permanecen inéditas, sobre todo su legado, su fondo, está en la Universidad de La Laguna, porque desde el año 2014 sus herederos lo donaron a esa institución, y analizando su obra, uno puede observar cómo Rixo hace referencia a la sanidad a lo largo del siglo XVIII, XIX, cómo él va a los archivos, rescata la documentación y lo que no sabe lo pregunta, se informa y lo contrasta. De ahí también muchas veces la validez del relato de este autor portuense que conoció al ilustre también realejero, José de Vieira y Clavijo, y que se dejó influir, y su obra puede ser considerada como una heredera de la gran historia de José de Vieira y Clavijo. Bueno, ¿qué podemos un poquito profundizar? Lo que tú puedas, ¿eh? Tú sabes que muchas cosas al final no se puede contar los finales, ¿no? Para que vayan al artículo original, ¿no? Sí, pero prácticamente de esa referencia lo que nosotros hicimos en puertodelacruz.com, asociado a la fiebre amarilla, ahí Rixo lo que nos habla es de cómo en el año, a grandes rasgos, 1810, se produce en la isla de Tenerife un brote de fiebre amarilla. Tiene su origen en Santa Cruz, y de Santa Cruz indudablemente llega hasta el norte de la isla, llega hasta el valle, y aquí en el valle pues se intentan buscar todo tipo de medidas sanitarias, acordonar el territorio, el espacio, e intentar evitar que llegara la enfermedad, pero fue imposible a pesar de todos los esfuerzos, tanto desde la Casa de la Aduana, en la costa del Puerto de la Cruz, como desde el gobernador y demás personas notables de la época. La enfermedad llega y se va propagando con facilidad. Destaca en esa época el esfuerzo de los sanitarios, de los médicos, es decir, han sido siempre una pieza esencial en nuestra sociedad, y ya en esta época, tristemente, Rixo relata como muchos de ellos dieron su vida por curar a los demás. Él deja los nombres de Juan Emmerich y de Diego Armstrong para la historia como verdaderos héroes, y también señala que un médico llamado Julián Delgado consigue salvarse de esta enfermedad porque ya la había contraído, es decir, ya la había contraído con anterioridad, y logra salvarse y ser el responsable de ayudar a muchas personas. Pues date cuenta que ahora mismo nos estarán escuchando muchísimas personas que a lo mejor desconocían todos estos datos, y lo que yo decía al principio, ¿no? Gracias a historiadores como ustedes, pues podemos ir descubriendo estas cosas que pasó en el pasado y que muchas veces, como antes comentaba, pues puede repetirse a lo largo de la historia de alguna manera o de otra, pero que en ese momento pues habrá sido un auténtico caos, ¿no? Como ha pasado en posteriores años que nosotros hemos podido vivir, ¿no? Totalmente, es decir, él llega a contabilizar hasta 2.642 personas afectadas por esa enfermedad de fiebre amarilla, y desgraciadamente fallecieron, hubo también fallecimientos como consecuencia de la enfermedad, y hubo incluso métodos para intentar curar, para intentar mitigar. Él habla de que fallecen 147 personas del total que había sido o que se había infectado, e incluso se empiezan a generar una serie de métodos para poder curar la fiebre amarilla, pero el mayor método que existía era alejarse de los núcleos, es decir, practicar un concepto que nos suena, que es la cuarentena, Sí. que la gente se aislara, que se alejara, pero Rixo critica que no todos podían practicar la cuarentena por el hecho de que muchas personas, sobre todo con menos recursos, tenían que quedarse en el pueblo y no podían aislarse a otros espacios como Sitio Litre, que es donde fue el gobernador, para poder salvarse de esta enfermedad. Claro, antes no habían vías, carreteras como las que conocemos ahora, hay más adelanto, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, con lo poquito que se tenía había que apañarse, no sé si es la palabra exacta, y buscar algún recurso para evitar que al final hubieran más contagio entre las personas. Pero claro, para muchos eran veredas, caminos que eran había mucha dificultad incluso para personas a lo mejor mayores que no podían transitar por ahí, y por eso no podían quedarse aislados en esas zonas, ¿no? Lejos del resto de los habitantes, ¿no? Claro, así es, y además él
una de las cuestiones también interesantes de Álvarez Rixo es que es muy crítico con su tiempo, es crítico con cuestiones relacionadas con la economía o cuestiones relacionadas, por ejemplo, con esto de la sanidad. Él con la sanidad señala que aparecían por el pueblo o que quisieron aparecer individuos con supuestas recetas que no servían de nada. La propia hermana de Álvarez Rixo, la única hermana que tuvo, falleció a los pocos años, víctima desgraciadamente de un cáncer, y él señala cómo se había ofrecido en el pueblo o se había extendido que por el hecho de tomar unas limonadas y otros brebajes se podía llegar a curar esa enfermedad para la que desgraciadamente no existía en esa época ningún tipo de tratamiento. Y entonces él es muy crítico y él señala la necesidad de que las autoridades, de que respondan ante la necesidad de cuidar a su pueblo y sobre todo de que les ofreciera algo que necesitaba en esa época también, que era junto a la sanidad, la educación. Él sobre todo critica mucho que sean los extranjeros los que ayuden a fomentar la educación de un pueblo, mientras que el pueblo no destina su tiempo a formarse, a educarse, y por eso es el interés de la obra de Álvarez Rixo y por eso su riqueza, porque va un paso más allá, rescata de archivos, habla con los habitantes de su pueblo, contrasta y deja para la posteridad un legado que es un auténtico tesoro. ¿Qué más cosas podías aportar en el programa del día de hoy? Bueno, pues también por el hecho de señalar y de conmemorar en este 2020, aunque sea otra línea aparte, otro personaje más reciente en el tiempo, me gustaría también recordar a don Guillermo Camacho y Pérez Galdós, porque se cumple en el año 2020 el 25 aniversario de su fallecimiento, y yo creo que de una forma u otra los historiadores, investigadores, amantes en general de la cultura y del pasado, tanto realejero como de Canarias, tenemos una deuda de gratitud enorme hacia lo que simbolizó y significó este ilustre ser que nació en Santa Cruz, pero que durante tanto tiempo residió entre nosotros en la Hacienda de los Príncipes, y que tantas obras como la dedicada a la Iglesia de Santiago Apóstol, de la Concepción, la Hacienda de los Príncipes, el tema del azúcar en Canarias, o incluso su faceta educativa, que recientemente también publiqué en puertodelacruz.com, asociado a su etapa como maestro, como profesor en Las Palmas de Gran Canaria. Sí, estamos hablando de, como se suele decir, de personas con una gran capacidad. Yo no sé si definirla como personas adelantados al tiempo, ¿no? Donde él vivió, ¿no? Porque tenía a lo mejor una visión diferente al resto y que supo ver las cosas y dejarnos luego todo lo que nos ha dejado y que luego ustedes pues han podido recoger la antorcha y, por decirlo de alguna manera, y seguir divulgando lo que hizo, ¿no? Totalmente, totalmente. Es una persona que además en el plano pedagógico aporta un estudio muy interesante en los años 40 sobre la historia de Canarias, y él se preocupa como profesor pues de buscar materiales que no solamente enseñaran la historia general, que también hay que comprenderla y asimilarla, sino también que los estudiantes, y eso era muy novedoso en la época, fueran al plano local, al plano no solamente nacional, sino que también conocieran la propia historia de Canarias. Y eso es algo muy novedoso. Se conserva el documento, el pequeño librito que él repartía entre los estudiantes en su colegio, en su etapa formativa en Las Palmas, y recordar que eso fue una vocación tardía de Guillermo Camacho, pero que practicó a lo largo de toda su vida, su oficio como historiador y como investigador, discípulo del gran maestro de los historiadores canarios del siglo XX, que es Elías Serra Rafos. Yo creo que esto da para otro programa, Javier? Bastante contenido hay por ir dinamizando, recordando y efemérides, anécdotas, cuestiones, muchas, quedan muchísimas, José Manuel, y no hay nada todavía definitivo. Sí, señor. Bueno, pues Javier, por último, ¿cuál es tu objetivo así más inmediato? No sé, ya estás pues ejerciendo como profesor, tienes un montón de información, pero ¿qué te gustaría ahora mismo, ese sueño que a lo mejor no ha llegado, pero que te gustaría hacer, ya para terminar un poco la intervención tuya en el programa del día de hoy? De acuerdo, José Manuel. En principio, lo que estamos y llevamos ya desde el año 2016 es intentando terminar esa obra, un proyecto ambicioso, que es la primera
historia en bolsillo del gran José de Viera y Clavijo, sus noticias de la historia general de las Islas de Canarias, que trabajamos junto al profesor universitario rotavense Nicolás González Lemos, y ahora mismo nos encontramos trabajando el ya cuarto tomo. Los 3 primeros afortunadamente ya han visto la luz. El primero lo llegamos a presentar en la propia Corporación Municipal de Los Realejos hace ya algunos años, y ahora estamos pues terminando ese proyecto que es muy ambicioso, costoso también, y que nos ha llevado mucho tiempo la propia revisión, la lectura de los documentos originales, y se incluirán también en este último tomo pues algunas cuestiones de interés frente a otro tipo de ediciones, porque la verdad que ha sido una obra muy conocida, muy editada, pero nosotros pretendemos aportar una visión manteniendo lo clásico, pero con unos pequeños detalles que pueden causar sorpresa, creemos que positiva. Pues Javier Lima Esteves, historiador de este municipio de Los Realejos, un placer como siempre tenerte por aquí. Ojalá pues vengan, como digo yo, más días de charla como este y que podamos seguir disfrutando de la historia que está ahí, pero que gracias a ustedes, también por aquí tenemos otros compañeros que suelen entrar a lo largo de nuestra programación de todo el año, y que con ellos, como yo siempre digo, voy con ustedes, ¿no? Voy yo aprendiendo también, y me imagino que los amigos oyentes, y de eso se trata, ¿no? De que todos podamos aportar nuestro pequeño granito de arena, y que el que venga de atrás pues por lo menos tenga la tarea ahí, ¿no? Y que no esté rebuscando, porque a lo mejor no va a dar con el clavo, como solemos decir, y para eso los tenemos a ustedes, que son los profesionales, los que van a dar un dato y ya sabemos que es fiable, ¿no? Y que les habrá costado lo suyo buscarlos, pero que al final va a quedar ahí, y que de aquí por delante, pues miren, seguramente pues vamos a tenerte por aquí en alguna otra intervención en nuestros micrófonos de Radio Ralejo, y iremos descubriendo más cositas que estás ahora publicando, y que de hecho, como decíamos antes, se te puede leer poniendo dentro del buscador ahí en internet puertodelacruz.com, y tenemos ese, el que tú antes decías, y donde hablas un poco de José Agustín Álvarez Rizo. Pues Javier Lima, ¿algo Muy más? bien, muchísimas gracias, José Manuel, muchísimas gracias a ti, a Radio Realejo. Un saludo también muy fuerte a los radio oyentes, y gracias por ser canal y por ser vía de nuestras investigaciones, de nuestras averiguaciones, que muchas veces, como empezamos el programa de hoy, quedan ahí, quedan publicadas, pero que muchas veces, gracias a medios como Radio Realejo, encuentran un canal más fuerte de proyección y de conocimiento, que es el objetivo final de todo investigador, de todo historiador. Que siempre vea la luz en algún sitio, ¿no? Para que el resto pueda seguirte, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Así es, así es. Muchísimas gracias, José Manuel. Javier Lima, enhorabuena amigo, muchas felicidades, hasta la próxima. Gracias.